El conocimiento del átomo ha tenido un desarrollo muy lento, ya que la gente se limitaba a especular sobre él. Demócrito fue el primero en afirmar que la materia está compuesta por átomos y que estos eran indivisibles. Como hoy lo sabemos, fue Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego. Fue el primero en dar el concepto del átomo. Según él, todas las cosas están compuestas por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, a las que llamó átomo. Y ahí quedó la cosa hasta que Dalton en 1803 lanzó su teoría atómica de la materia, en la que ella decía que todos los elementos que se conocen están constituidos por átomos. A partir de este momento, la física se centra en el estudio del átomo. Importante científico británico. Su descubrimiento más importante es la ley de Dalton, de las presiones parciales. Según la actual, la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas por separado. Cada uno de ellos ocupa el mismo volumen que la mezcla. Estos estudios de las propiedades físicas del aire atmosférico y otros gases llevaron a la conclusión de que la materia está formada por átomos de diferente masa que se combinan para compuestos. Teoría atómica de la materia. Esta hipótesis se basa en los siguientes postulados. El elemento está constituido por átomos que son partículas materiales independientes, inalterables e indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de las propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen diferente masa y propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en la reacción de números enteros. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, únicamente se redistribuyen. Dalton dio a conocer por primera vez su teoría atómica en 1803. Había pasado más de 2000 años desde que Demócrito nombrara el átomo. También dio las masas atómicas de varios elementos ya conocidos en relación con la masa del hidrógeno. Michel Faraday, físico y químico británico, nació en 1791 y murió en 1867. Entre muchas cosas, investigó el fenómeno de la electrólisis y descubrió dos leyes fundamentales. La masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica en una electrólisis es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por el electrolito. Las cantidades de las sustancias electrolíticas depositadas por la acción de una misma cantidad de electricidad son proporcionales a la masa equivalente de las sustancias. Esto viene a decir la cantidad de material depositada en el electrodo es proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa en el electrolito. La masa de los elementos transformados por proporcional a la masa equivalente de los elementos, sus masas atómicas dividido por sus valencias. Otro que también aportó algo fue Thomson. Thomson nació y murió en Inglaterra en 1856 y 1940, respectivamente. Sus investigaciones son los rayos catódicos le llevaron a suponer que el átomo no era la partícula más pequeña, porque estaba compuesto de electrones, partícula más inferior al átomo. Elaboró la teoría del pudín de pasas. En ella decía que los electrones eran ciruelas negativas incrustadas en un pudín de materia positiva. En 1906 recibió el premio Nobel. Becquerel nació en 1852 y murió en 1908. En 1896 descubrió por accidente el fenómeno conocido por radioactividad. Observó que las sales de uranio podían ennegrecer una placa fotográfica a un estado separado de la misma por un vidrio. También observó que los rayos que producía ese oscurecimiento descargaban un electroscopio, lo que indica que tenía carga eléctrica. Recibió el premio Nobel en 1903 por sus estudios sobre la radioactividad.
Milgram. Milgram en 1923 recibió el Premio Nobel de la Física por los experimentos que le permitieron medir la carga de un electrón. También realizó una importante investigación de los rayos cósmicos. Rutherford fue un físico y químico británico. Hoy en día todavía se le considera como uno de los más importantes investigadores de la física nuclear. Poco después de que Becquerel descubriera la radioactividad, identificó los tres componentes que le componían, a los que llamó rayos: alfa, beta y gamma. En 1911, su estudio sobre la radiación le llevó a formular una teoría sobre la estructura del átomo. Fue el primero en definir el átomo como un núcleo positivo, alrededor del cual giraba electrones de carácter negativo. Esta teoría se conoce hoy en día como la teoría atómica de Rutherford. Esta teoría define la postura de que los electrones giran alrededor del núcleo como un sistema solar en miniatura. En 1919 expuso a gas nitrógeno, una fuente radiactiva que emitía partículas alfa. Algunas de estas partículas chocaban con los átomos de nitrógeno, originando oxígeno. El núcleo de cada átomo transformado tenía partículas positivamente cargadas. A estas partículas se denominó protones. Investigaciones posteriores demostraron que los protones formaban parte del núcleo de todos los elementos. Otro fue Bohr. Bohr, físico y químico de nacionalidad danesa, nació en 1885 y murió en 1962. En 1913 desarrolló una hipótesis conocida hoy en día como teoría atómica de Bohr. Para formular esta teoría partió de la teoría atómica de Rutherford. Esta teoría viene a decir que los electrones estaban situados en órbitas o capas definidas a una cierta distancia del núcleo y que tienen un movimiento continuo. La colocación de estos electrones se denomina configuración electrónica. Hay 7 capas electrónicas. La primera capa se llena con 2 electrones, la segunda con 8 y así sucesivamente hasta la séptima. Pero no se conoce ningún elemento que tenga llena la séptima capa. La hipótesis de Bohr solucionaba varios problemas que se le habían planteado a Rutherford, pero también fallaba ante otros. En 1922 recibió el Premio Nobel por su gran trabajo en la física nuclear. Chadwick, físico y químico británico, a él se le atribuye el descubrimiento del neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia, en 1932. En 1935 recibió el Premio Nobel por su descubrimiento. Y como ahora el átomo actual. En la actualidad se sabe que el átomo está compuesto por un núcleo y una corteza. El núcleo a su vez está compuesto por neutrones y protones. Protón es la partícula nuclear con carga positiva. Neutrón es partícula nuclear sin carga o neutra. El neutrón y el protón tienen particularmente la misma masa. En la corteza se encuentran los electrones. Estos electrones giran en regiones de espacio llamadas orbitales. El tamaño del átomo es determinado por el movimiento de los electrones en estas regiones. En todos los átomos, el número de protones es igual que el número de electrones. Este número se determina por el número atómico, y a la suma del número de protones y neutrones se le llama número másico. Isótopo es una de las 2 o más variables en un átomo que tiene el mismo número atómico, por lo que constituye el mismo elemento, pero se diferencia entre el número másico. Esto quiere decir que se diferencia entre el número de neutrones.